God is good all the time. Qué bendición el poder estar en la casa del Señor en esta tarde, a pesar de la lluvia. Sabemos que nosotros que estamos en Cristo, the rain is not going to stop us. Amen. Gracias al Señor, el Señor nos ha brindado automóviles que tienen capas, ¿verdad? They have tops. We don't have to worry about getting wet or anything like that. And pues le damos gracias al Señor por este privilegio, por estar en su casa en esta tarde. Vamos a orar un momentito. Yo sé que el pastor acaba de orar, pero tú sabes que esa es mi costumbre. Para mí es sumamente importante pedirle al Señor que me ayude a mí y que nos ayude a todos nosotros antes de entrar a la palabra del Señor. So, vamos a orar. Padre Santo, qué bueno eres, Señor. Eres un Dios bondadoso, eres un Dios misericordioso, eres un Dios de gracia, eres omnipotente, omnipresente, omnisciente. Padre Santo, tú eres todo lo que nosotros no somos. Por eso te alabamos y te glorificamos en este momento, Señor. Te pido, Padre Santo, que se haga tu voluntad en nuestras vidas en esta tarde. Espíritu Santo, utilízame, por favor, te lo suplico. Reconozco mi bancarrota espiritual, reconozco mis debilidades, reconozco que el zapato es extremadamente grande para yo llenarlo. Pero como el pastor acaba de decir, y como estas canciones nos recuerdan, que hemos cantado en esta tarde, fuiste tú, Señor, el que nos escogiste a nosotros, Señor. No fuimos nosotros que te escogimos a ti. Fuiste tú, Padre Celestial, que nos diste estos dones espirituales, Señor, para tu glorificación y para la exaltación y glorificación también de tu cuerpo, Señor, la edificación de tu cuerpo. En este momento te pido, Padre Santo, que tu obra sea hecha en esta tarde. Te amamos y pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si tienen su bosquejo ahí, mis queridos hermanos, ven que el título del mensaje de esta tarde es Perdonando a otros como hemos sido perdonados. Y esta va a ser la primera parte de una serie que va a durar varias semanas. Y si ve ahí, el título de esta parte es Volviendo a lo básico. Volviendo a lo básico. Yo me acuerdo que en los años cuando yo jugaba béisbol, de vez en cuando yo pasaba por una temporada que se conoce en inglés como un slump, a slump, ¿verdad? Para explicar eso un poco, un slump es que cuando un jugador de béisbol o cualquier jugador está pasando por una temporada donde no está jugando bien, ¿ok? Y eso es extremadamente frustrante para cualquier persona. Una de las cosas que yo hacía cuando estaba pasando por esa temporada de slump, cuando no estaba bateando bien, cuando no estaba fildeando bien, cuando no me sentía bien en el deporte, era que yo volvía a lo básico. Y la razón por la cual yo volvía a lo básico era porque eso fue lo que mi papá me enseñaba a mí. Él me decía, Marcel, cuando estás teniendo frustración, cuando estás teniendo problemas con el bateo, lo que tú tienes que hacer es volver a las cosas que tú aprendiste cuando eras chiquitito, ¿verdad? Vuelve una vez más a usar el T. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un T o a T? All right? En el béisbol, ¿verdad? The T es lo que usan los niños bien pequeñitos que no le pueden pegar a la bola, ¿verdad? Porque batear una bola es algo extremadamente difícil, ¿verdad? And the T helps the batter to hit the ball because it's just standing still, ¿verdad? Yo aprendí a batear en el T, ¿verdad? Yo aprendí todas esas cosas básicas del bateo, del swing de béisbol en el T, ¿ok? Y mientras estaba creciendo, cuando estaba jugando en la high school, cuando jugué en la universidad y me encontraba en esos momentos cuando no estaba jugando bien, cuando no estaba bateando bien, yo volvía a lo básico, a las cosas que aprendí cuando era chamaquito. En el día de hoy pienso que nosotros tenemos que hacer lo mismo en el día de hoy. Ustedes bien saben que este último año y medio ha sido bastante difícil para mí y para mi familia. Hemos pasado por muchas altas y bajas emocionales, pero sobre todas las cosas, mis queridos hermanos, mi vida personal ha tenido que luchar con muchas heridas emocionales y sobre todas las cosas he tenido que luchar con el perdón. Mi deseo, como le he comunicado ya anteriormente, en las próximas semanas es hablarle a ustedes de ese tema, del tema del perdón. Pero antes de hablarle del perdón, el Espíritu Santo
puso en mi corazón el deseo y la necesidad de primeramente compartir con ustedes 3 cosas básicas y fundamental de nuestra fe. Cosas que tú y yo, hermanos, tenemos que acordarnos si verdaderamente vamos a perdonar en la manera en que tú y yo hemos sido perdonados. Mi intención en esta tarde es que volvamos a ese té espiritual para que nos acordemos de estos 3 puntos clave que nos ayudarán a perdonar a otros como hemos sido perdonados. Le pregunto a ustedes, ¿desean verdaderamente perdonar a otros de la misma manera que has sido perdonado? Bendito sea su santo nombre. Si has sido perdonado por Dios, dígame. Si sus pecados han sido perdonados por la preciosa sangre de Jesucristo, dígame. Para poder perdonar como Dios perdona, tenemos que tener claro en nuestra mente 3 aspectos básicos, pero cruciales de la fe. Si ve ahí en su bosquejo, estos 3 aspectos básicos son la santidad de Dios. Tenemos que tener claro si tú y yo vamos a perdonar de la misma manera en que Dios nos ha perdonado a nosotros. Si tú y yo vamos a perdonar a otras personas de esta manera, tenemos que tener en nuestra mente claramente la santidad de Dios. No solamente la santidad de Dios, pero también tenemos que entender la naturaleza pecaminosa del hombre. Y por tercero, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, yo voy a pasar 2 semanas hablando acerca de estas cosas. En el día de hoy vamos a cubrir la santidad de Dios. En el día de hoy vamos a cubrir mitad de la naturaleza pecaminosa del hombre. Pero ¿por qué estoy comenzando aquí? Como le dije a ustedes, este año y medio ha sido un año bastante difícil para mí y para mi familia. Hemos pasado por muchas altas y bajas. Tenemos muchas heridas en nuestros corazones. Pero nuestras intenciones no es hacer lo que el mundo hace. Nuestras intenciones, nuestro deseo es hacer lo que Dios nos dice en su palabra, que es perdonar. Y no solamente decirlo de boca, pero perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros. No ha sido fácil. Yo soy un ser humano. Yo soy un ser humano que por la gracia de Dios he sido salvo. En el día de hoy lo que ustedes están viendo en este momento es una persona que está compuesta de la carne, del viejo hombre, y ha sido bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora adentro de mí. Eso significa que hay momentos en mi vida donde la carne quiere hacer lo que la carne quiere hacer. Y lo voy a ser bien honesto y bien franco con todos ustedes. Yo me he dejado llevar por la carne por un buen tiempo. Porque cuando alguien te hiere, cuando uno tiene dolor en su corazón, I'm going to be honest with you, a veces it feels good. Pero sabemos que eso es un veneno. Sabemos que eso no ayuda a ninguna persona. Sabemos que el hacer o devolver el mal a las personas que nos hacen el mal no nos va a ayudar en el proceso de la santificación. Sabemos que cuando uno devuelve el mal con el mal, cuando uno tiene un espíritu de venganza adentro de su corazón, la persona se queda estancada espiritualmente hablando. En vez de echar hacia adelante, lo que uno hace es echar hacia detrás. En vez de tener una comunión preciosa con Dios, lo que tiene es una separación con Dios. No porque Dios se ha separado de uno, sino porque uno se ha separado de Dios. Pero yo le doy gracias al Señor porque Dios me salvó. No solamente a mí, pero también Dios ha salvado a mi esposa. Somos salvos por la gracia y por la misericordia de Dios. Sabemos que el hecho de que una persona sea salva no significa que somos perfectos. No hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Tenemos ejemplo tras ejemplo en la Biblia de personas que han sido elegidas, que han sido escogidas por Dios y han cometido grandes pecados. And I'm not here to make excuses, but that's the reality. La cosa es que cuando uno comete pecado, uno tiene que confesar su pecado delante del Señor y pedirle al Señor que tenga misericordia de uno. Amén. Y pedirle perdón a todas las personas con las cuales uno le ha fallado.
Pero a veces, it takes time. It takes time to get there. No estoy diciendo en este momento que yo he llegado ahí completamente. Lo que sí estoy diciendo es que por la gracia de Dios hemos mejorado. Y con la gracia de Dios seguiremos mejorando. ¿Por qué hablar de la santidad de Dios? ¿Por qué hablar de la naturaleza pecaminosa del hombre? ¿Y por qué hablar del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario antes de hablar del perdón? Porque tenemos que volver a los puntos básicos de nuestra fe. En el día de hoy, yo estoy aquí. En el día de hoy, estoy delante de ustedes con este mensaje porque estas cosas básicas me han traído hasta aquí. Hace como un mes atrás, yo fui a la casa de mi papá un viernes por la noche. Él estaba nadando en su piscina, yo voy atrás. Eran como las 9:30 de la noche. Nos sentamos afuera, empezamos a hablar de diferentes cosas. Y él comenzó a compartir conmigo el tema que él iba a estar predicando por los próximos domingos. Y que ustedes lo han escuchado estos últimos domingos. Amén. Bendito sea su santo nombre. Y él empezó a hablarme a mí acerca de la vid, de los pámpanos, del labrador, ¿verdad? Pasaje que es muy conocido por la mayor parte de nosotros. Yo lo conozco, ¿verdad? Pero él comenzó a hablarme a mí acerca de ese pasaje. Y yo mientras me sentaba ahí, lo estaba escuchando y pues nada, llegó un punto cuando él me mencionó algo a mí que verdaderamente transformó mi vida. Algo que yo había escuchado un montón de veces en el pasado, pero Dios hace todas las cosas en su momento. Amén. Y en ese momento, mientras yo estaba sentado afuera, mi papá me comentó esto. And this is the quote that he was using from Charles Spurgeon. He said that he read somewhere that Charles Spurgeon said, y no sabemos, we know that today we use scissors to prune branches, right? Pero yo me imagino que en los tiempos de Jesucristo posiblemente estaban usando un machete. Y lo que el pastor comentó que había leído de Spurgeon era que en ese machete, the handle, ¿verdad? El pedazo de madera son las pruebas, son las tribulaciones, son las dificultades por las cuales uno pasa. Amén. Pero las pruebas, las tribulaciones y las dificultades en sí no cambian a nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo pasa por pruebas, dificultades en la vida. Lo que verdaderamente transforma a alguien, lo que verdaderamente causa que el Hijo de Dios dé buenos frutos, no es la prueba, no es la tribulación, es la palabra de Dios. El filo del machete es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que la palabra nos dice? El pastor elocuentemente ha predicado las últimas semanas, ¿verdad? Que cuando el labrador, cuando Dios corta, when he prunes the branches, they will bring forth good fruit. Good fruit. Eso es lo que a mí me estaba faltando en estos últimos meses. Good fruits. I'm going to be honest with you guys. Voy a ser bien franco con ustedes. Yo puedo decir con toda honestidad que la mayor parte de las veces que yo me he parado aquí a predicar, in the past months, lo más probable es que no fue con la llenura del Espíritu Santo. Listen to what I'm saying to you. Escuche lo que le estoy diciendo. Cualquier persona se puede parar detrás de un púlpito y predicar. Can I get an amen? Eso es verdad. Lo que yo estoy haciendo en este momento es confesándole a ustedes con la lucha interna que yo he tenido a través de estos meses, aguantándome, keeping all this stuff within my heart, después tener que pararme aquí atrás, que lo he hecho bastantes veces en los últimos meses, a predicar la palabra de Dios, que en muchos casos ustedes han sido grandemente bendecidos. Sin embargo, el instrumento que se ha parado aquí atrás
no he estado bien con el Señor en muchas ocasiones y sin embargo, this is why our God is so great, no he sido consumido en este instante, right? Y ustedes, no sé si todos, pero me imagino que algunos han sido bendecidos. Dios es el que se recibe toda la gloria y toda la honra, hermanos. Le pido perdón. Yo sé que lo que tengo que hacer es confesar delante de Dios, pero le pido perdón. Porque yo sé que no ha sido fácil para mí. Y yo sé que me he parado aquí atrás de vez en cuando de una manera que no le agrada al Señor. Pero aquí estoy en el día de hoy diciéndole a ustedes que por esa espada, por ese filo que es la palabra de Dios, en este momento me siento bien. A través de estos meses, o mejor dicho, a través de estas últimas semanas, la santidad de Dios ha caído sobre mi cabeza, sobre mi ser como una cascada. La santidad de Dios, Marcel, ¿no quieres perdonar? La santidad de Dios, chico, la santidad de Dios. No te olvides de la santidad de Dios. No te olvides de ese Dios que es santo, santo, santo. No te olvides solamente eso, pero también la naturaleza pecaminosa del hombre. La depravación total mía. No te olvides, Marcelo, que la palabra de Dios dice de tu pecado. No te olvides cómo tú viniste a este mundo. No te olvides de todas las veces que tú has pecado en contra de Dios. No te olvides de todas las veces que tú en tu religión muchas veces aparentas hacer algo a frente de los demás, pero estás dispuesto a pecar en lo escondido donde Dios te ve. ¿Cómo es posible? No te olvides de todas esas cosas. Yo soy depravado, pero por la gracia de Dios he sido rescatado. Y obviamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si tiene su bosquejo, por favor. Veamos primeramente el punto número 1, la santidad de Dios. Ahora, la mejor manera, hermanos, de entender la santidad de Dios es a través del pasaje en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3. En este momento vamos a hacer una exposición corta de estos versículos. Si tiene ahí su bosquejo, Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3, primeramente nos enseña la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 3 nos dice esto. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubría sus rostros, y con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Si tiene su bosquejo ahí, por favor, primeramente quiero que veamos esta parte ahí donde dice Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Escuche, el rey Usías había muerto, pero cuando Isaías levantó la cabeza, vio a otro rey sentado en su trono. Cuando Isaías levanta su cabeza, lo primero que ves es el Dios soberano del universo, alto y sublime, sentado en su trono. Él estaba sentado con toda su gloria. Él estaba sentado con toda su majestad, hermano. La palabra nos dice que el trono de Dios es un trono alto y sublime, lo que significa que es grande, que es superior, que es exaltado, que es elevado sobre todos los demás tronos. Isaías, hermanos, inmediatamente vio a Dios en toda su majestad, en toda su belleza, en toda su autoridad, en todo su esplendor, en todo su poder y en toda su gloria. También sabemos que la Escritura nos dice que el apóstol Juan tuvo una visión similar mientras estaba en la isla de Patmos. En este momento te voy a pedir que si tiene su Biblia, por favor, busque en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 11. Yo sé que no está en su bosquejo, so por favor, búsquelo en su Biblia. Isaías tuvo esta visión. Inmediatamente cuando tiene la visión, lo que ve es a Dios sentado en su trono. Bendito sea su santo nombre. En ese trono exaltado, en ese trono alto y sublime.
Y Juan tuvo esa misma experiencia en Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 11. La palabra de Dios dice así: después de esto miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que ahora como el sonido de una trompeta me dijo: sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Al instante quedé bajo el poder del Espíritu Santo y vi que en el cielo había un trono. Entonces, la misma experiencia que tuvo Isaías la tuvo Juan. Juan, en esta visión, cuando esa puerta se abrió y él pasa por esa puerta, lo primero que ve en el cielo es un trono. Y dice así: y alguien estaba sentado en él. Versículo 3. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos y en ellos estaban sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas con sendas coronas de oro en la cabeza. Del trono salían voces, relámpagos y truenos. Y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Versículo 6. Delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio semejante al cristal. Y en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente parecía un león, el segundo parecía un becerro y el rostro del tercero era semejante a la de un hombre y el cuarto parecía a un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenían 6 alas y estaban llenos de ojos por afuera y por dentro. Y día y noche no se cansaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracia al que estaba sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él y lo adoraban. Y mientras ponían sus coronas delante del trono del que vive por los siglos de los siglos, decían: digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bendito sea su santo, santo, santo nombre. Escuchen, hermanos. Los presidentes, los dictadores, los reyes, las reinas vienen y van, pero nuestro Dios soberano permanecerá para siempre. No solamente Dios dice en su palabra que el trono era alto y sublime, la palabra también nos dice que sus faldas, las faldas de que estaba sentado en el trono, las faldas del rey soberano del universo llenaban el templo. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al rey sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Escuche, la mayor parte de los trajes de novia tienen una falda o cola por atrás. Ahora le pregunto a las mujeres que están presentes aquí, que se han casado: ¿cuántas de ustedes tenían una falda o una cola en su traje? Amén, gloria a Dios. Yo sé que eso no es tan común en el día de hoy, pero era común en los tiempos anteriores, ¿verdad? Escucha esto. La princesa Diana y el príncipe Carlos, se casaron en la Catedral de San Pablo, julio 29 del 1981. Estimaron que 1 billón de personas en 74 países vieron la boda por televisión. La boda hizo noticia en todo el mundo, pero una de las cosas de la boda que más se destacó fue el vestido de la princesa Diana. El vestido de la princesa costó aproximadamente $500,000 y la falda o la cola de su traje medía más de 25 pies. La cola de este vestido
era tan grande que necesitaba varias personas que la ayudaran a ella con su traje. Ahora, ¿por qué era tan grande la falda de su traje? Esa es una buena pregunta, amén. ¿Por qué era tan larga, tan grande la falda de su traje? Escuche, porque mientras más grande sea la falda, más realeza tiene la persona. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que las faldas del Señor llenaban el templo. Ahora, hay que hacerse una pregunta. Me imagino que muchos de ustedes se la están haciendo en este momento. Y la pregunta es esta: ¿cuál sería el tamaño de este templo? Amén. Porque las proporciones del templo nos ayudarían a nosotros el saber, el entender el tamaño de esta falda. Pienso yo que en Hechos capítulo 7, versículos del 48 al 49, tenemos la respuesta a esa pregunta de cuál sería el tamaño del templo y cuál sería el tamaño de la falda del que estaba sentado en el trono. Si tiene su Biblia, por favor, porque eso tampoco no está en su bosquejo. Hechos capítulo 7, versículos 48 al 49. Estamos hablando acerca de la realeza de nuestro Dios. La palabra de Dios dice aquí, en Hechos 7, 48 al 49, dice: si bien el Altísimo, escucha lo que dice, no habita en templos hechos ¿de qué? De manos, amén. El Altísimo, nuestro Dios soberano del universo, no habita, Él no vive en un lugar que fue construido con las manos de seres humanos. No hay suficientes manos en este mundo para construirle un templo digno a nuestro Señor. Dígame, amén. La palabra dice así: el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. Así dice el Señor: el cielo es mi trono. Y estamos hablando aquí no el primer cielo, que son las nubes, lo que tú y yo podemos ver con nuestros ojos. No es el segundo cielo, que está hablando ahora sería los planetas y las estrellas. El trono de nuestro Dios está colocado en el tercer cielo, donde Él vive, donde Él mora, en el lugar santísimo. Dice así: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado, mejor dicho, de mis pies. En otras palabras, la tierra, este planeta es His footstool. ¿Qué casa pueden edificarme? ¿Y en qué lugar pueden hacerme descansar? Ustedes no pueden hacer eso. Cuando el pasaje de Isaías nos dicen que las faldas del Señor llenaban el templo, lo que nos están diciendo es esto, hermanos. El templo de Dios es un templo sin paredes y sin límites, porque nuestro Dios es infinito y eterno. Amén. Y el hecho de que nuestro Dios sea infinito y eterno significa que las faldas que llenaban el templo son faldas infinitas y eternas, que significa que el que está en el cielo, o que la realeza de nuestro Dios es una realeza infinita y eterna. Por eso es que nuestro Dios es santo, santo, santo. La realeza de Dios sobrepasa todas las realezas que han habido y que pueden haber. También vemos aquí en este pasaje los serafines. Isaías 6 del 2 al 3 dice: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubría sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro hablaban en voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Escuche, mi hermano, el trabajo de los serafines consiste de darle gloria a Dios. Estos ángeles son seres sin pecado y sin mancha. Estos son seres puros. Por favor, escribe eso en algún lugar. Esto es muy importante. Estos son serafines, estos son ángeles que fueron creados por Dios. Y estos ángeles no son ángeles caídos. Ellos no siguieron a Lucifer en el principio. Ellos se mantenieron puros y santos, obedientes hacia Dios.
Por eso es que ellos están delante de la presencia de Dios. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice de estos ángeles que mientras ellos en su santidad, porque estos son ángeles santos, ángeles sin mancha, ángeles sin pecado, ¿me entienden? La palabra nos dice que mientras ellos son ángeles santos, mientras están en la presencia de Dios, ellos tienen que cubrirse sus ojos, porque ellos no pueden mirar a Dios. Escuche, seres santos y puros no pueden mirar la santidad de Dios. Seres que mientras están en la presencia de Dios, estos seres que son santos y puros no pueden pisar el terreno donde habita Dios. Estos seres no son seres pecaminosos, no son pecadores, son ángeles santos. So what does that mean? Sí, la santidad de estos ángeles se les fue dada a ellos. Escuche por favor, listen to me. La santidad de estos ángeles se les fue dada a ellos. Ellos son creación de Dios. La esencia de la santidad le pertenece a Dios. Lo que este pasaje nos habla, hermano, nos dice que la santidad de Dios es trascendente. La santidad de Dios está a otro nivel. La santidad de Dios es distinta, completamente distinta, porque Dios, siendo santo, es un Dios separado. No hay nadie como Él. Los serafines, por toda la eternidad, declararán la santidad y la supremacía de Dios, siendo seres santos y puros, perfectos. Pero la cosa es que la santidad, su pureza y la perfección de ellos ha sido dada a ellos, mientras Dios es la esencia de todo eso. This is why He's a cut above the rest. There's no one like our God. R.C. Sproul escribió en su libro La Santidad de Dios lo siguiente: solamente una vez en la Sagrada Escritura un atributo de Dios es elevado al tercer grado. Solamente una vez una de las características de Dios es mencionada 3 veces seguidas. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No que es santo o incluso santo, santo. Él es santo, santo, santo. La Biblia nunca dice que Dios es amor, amor, amor. La Biblia nunca dice que Dios es misericordia, misericordia, misericordia. La Biblia tampoco dice que Dios es ira, ira, ira. Nunca, ningún lugar en la Biblia vas a conseguir un lugar donde la palabra de Dios diga que Dios es justicia, justicia, justicia. Escucha, hermano, la Biblia nos dice que Dios es santo, 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 y que toda la tierra está llena de su gloria. La verdadera adoración, hermano, comienza cuando nos detenemos y comenzamos a meditar sobre la santidad de nuestro Dios. Le pregunto, ¿cómo podemos definir la santidad de Dios? Hay básicamente 2 significados para la palabra santidad. Y el primer significado que voy a compartir con ustedes, todo el mundo ahí en su búsqueda, es que Dios, el ser santo, es el ser distinto. Dios está separado de todas las cosas. El ser santo es ser distinto, separado en la categoría de uno mismo, estar por encima de los demás. Nuestro Dios es único. R.C. continúa diciendo esto: cuando la Biblia dice que Dios es santo, básicamente significa que Dios está trascendentemente separado. Ser santo es ser otro, ser diferente de una forma especial. Nuestro Dios es un Dios especial. Amén. No hay nadie como nuestro Dios. Nuestro Dios, mis queridos hermanos,
es absolutamente único. Nuestro Dios no tiene comparación. Nuestro Dios es trascendente. Nuestro Dios está en una clase por sí mismo. Nuestro Dios no está sujeto a nada ni a nadie. Nuestro Dios es supremo sobre toda la creación. Nuestro Dios está por encima de nosotros y no hay nadie como Él. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, la palabra de Dios dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. R.C. Sproul continúa diciendo que la santidad es el centro de todos los atributos de Dios. De todas las cosas que Dios es, la más importante es su santidad. La santidad de Dios abre la puerta al entendimiento de quién Él es. Este es el atributo que define todos los demás atributos. Hermanos, la santidad es la perfección de todos los demás atributos de Dios. Su poder es poder santo. Su misericordia es misericordia santa. Su sabiduría es sabiduría santa. Su amor es amor santo. Su ira es ira santa. La santidad, más que cualquier otro atributo, es lo que hace que Dios sea digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. En Isaías 40:25 la palabra de Dios dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Éxodo 15:11 dice así: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedores de prodigio? No hay nadie como Dios. No hay nadie como nuestro Salvador Jesucristo. Nadie en este mundo or whatever world is to come will ever be able to compare to our God, to the God of the Bible, and to our Savior Jesus Christ. Escuchen, mis queridos hermanos y hermanas, no hay nadie como nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios de los cielos. Nuestro Dios es el Dios de la gloria. Nuestro Dios es el Dios soberano del universo. Nuestro Dios es un Dios bondadoso. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios no tiene límites. Nuestro Dios es eterno. Es la fuente de sabiduría. Nuestro Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Nuestro Dios es incomparable. Nuestro Dios es invisible y nuestro Dios es irresistible. Ese es nuestro Dios. Amados, nuestro Dios está fuera de liga. Nuestro Dios está en otro nivel. Nuestro Dios es un Dios santo. En Salmo 86, del 8 al 10, dice así: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obra que se igualen a tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres mi Dios. ¿Cuántos de ustedes creen esa verdad? ¿Cuántos de ustedes creen que nuestro Dios es un Dios grande? ¿Cuántos de ustedes creen que nuestro Dios es un Dios de maravilla? Yo necesito maravillas en mi vida. Ustedes necesitan maravillas en su vida. Y gracias a Dios, la Biblia nos ha dado un Dios que puede hacer esas cosas. Lo que tú y yo no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Bendito sea su santo nombre. El segundo significado de la santidad es: el ser santo significa ser absolutamente puro. Nuestro Dios es un Dios puro. Nuestro Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios siempre hace lo que es correcto. Nuestro Dios es totalmente sin mancha. Nuestro Dios es incapaz de hacer el mal. Nuestro Dios, hermano, siempre actúa de una manera justa. En 1 Juan capítulo 1, versículo del 5 al 8, la palabra dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es que Dios es luz. Repita conmigo: Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en Él. Bendito sea su santo nombre. Yo le doy gracias al Señor por el hecho que mi Dios es luz. Porque yo necesito que alguien, I need someone to expose my sins. Jesus Christ came into his own, into this world, and his own rejected him. People could not stand Jesus Christ.
Because he is the light of the world, and Jesus Christ, as the light of the world, came into this world to expose sinners. And I thank God every single day that he has exposed me. You should thank God that he has exposed you as well. Because of this exposure, we realize how wicked we are. Because of this exposure, we realize how filthy and how totally depraved we are. Because of this exposure, we realize that the only hope that we have is Jesus Christ. So le doy gracias al Señor que mi Dios es luz. En Él no hay oscuridad. Habacuc capítulo 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver al agravio. Escucha, hermano, Dios es perfecto. Dios es un Dios sin pecado. Y Dios es un Dios sin defectos. Nuestro Dios es santo. En otras palabras, todo lo que tú y yo no somos, Dios lo es. La tercera cosa ahí en su bosquejo. La santidad de Dios requiere que Dios odie el pecado. Hermanos, escuche, Dios odia el pecado. Eso es claro. Amén, ¿estamos claros con eso? ¿Cuántos de ustedes nacieron en pecado? ¿Y Dios odia qué? Que el Espíritu Santo te ayude a conectar los puntos. Escuche, la única manera de entender la profundidad de nuestro pecado es a través de nuestro entendimiento de la santidad de Dios. Una vez más, pastor, ¿por qué estamos hablando de este tema? Yo pensé, el título dice perdón, perdonar como hemos sido perdonados. ¿Qué tiene que ver todo esto con el perdón? Pregunta. Levante la mano si alguna vez tú has luchado con el perdón. No levante la mano ahora. Es posible que algunos de ustedes todavía no hayan perdonado a alguien. Eso es posible. Because I'm here to tell you, yo pasé como 6 meses de esa manera. Probably the worst 6 months of my life. So la cosa es, ¿un cristiano puede hacer eso? Sí, un cristiano puede hacer eso. Pero te digo, el cristiano no puede morir así. ¿Me entendieron? El cristiano no puede morir de esa manera. El cristiano no puede vivir una vida entera sin perdonar. I was gambling with God. Because I could have died at any moment between these 5 months. Gracias a Dios que todos mis pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Gracias a Dios que esto no ha sido la primera vez que he sido ofendido o herido, y no ha sido la primera vez y no va a ser la última vez que he sido herido, ofendido y que tenga que perdonar a otra persona. Eso es parte de la vida cristiana. Pero la cosa es que yo intencionalmente dije no. Porque personalmente nunca había sufrido una herida de esa manera. Yo sé que muchos de ustedes también han pasado y han sufrido cosas terribles. Y que uno en su mente busca justificaciones para no perdonar. Pero la cosa es, eso es imposible para el cristiano. Por eso digo que estos últimos meses han sido los meses más feos y más difíciles en toda mi vida. Porque yo sabía que tenía que perdonar inmediatamente. Pero decidí aguantarme eso por dentro. Y decidí buscar justificaciones por las cuales no perdonar. ¿Y qué sucede? Dios es santo. ¿Qué sucede? La única manera de entender la profundidad de nuestros pecados es a través de nuestro entendimiento de la santidad de Dios. ¿Cómo es posible que Dios, siendo santo, 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 me perdone a mí, una persona que es completamente depravada? Una persona que después de la salvación todavía pecó contra Él. ¿Cómo es posible que yo, Marcel Torres Moore, no puedo perdonar a otra persona? Y la cosa es esta.
las próximas semanas vamos a hablar acerca de esto. Yo voy a compartir al fin de este sermón, este mensaje, 2 pasajes bíblicos que claramente nos enseñan a nosotros que la persona que dice que es cristiana pero no perdona, no es cristiano. ¿Qué pasa? El filo empieza a cortar. Y tú sabes lo que sucedió en mí. Pues obviamente, si tú dejas que la palabra, si tú estás aguantando de pecado y no quieres soltar pecado y quieres justificar el pecado y la palabra de Dios se te enfrenta a ti y ese filo poderoso de Dios viene y te corta el corazón, lo primero que me viene a la mente es esto: ¿verdaderamente soy yo salvo? Y el temor de ser hallado entre ese grupo en Mateo 7 me viene por la mente. That's what happens. Do we not prophesy in your name? Do we not cast out demons in your name? Do we not do many wonders in your name? And then he will say to me, depart from me, you workers of iniquity, because I never knew you. En ese momento eso me hizo a mí una realidad. So hay que dejar que la palabra haga algo. Doy gracias a Dios que una vez más, porque si fuera por mí, I would still be stuck there. Pero gracias a Dios que Él comienza la obra en nosotros. Él la va perfeccionando. Como siempre hemos dicho aquí, no soy yo el que está aguantado de Jesucristo. Es Jesucristo que me tiene a mí aguantado. Por estos 5 meses Él me ha estado arrastrando por el piso. Porque yo quería ser arrastrado. Pero Él nunca, en su amor y en su misericordia, He never let me go. Y nunca me dejará ir. La santidad de Dios es importante, hermano. La única manera, una vez más, de entender la profundidad de nuestros pecados es a través de nuestro entendimiento de la santidad de Dios. Escuchen, por favor. A medida que crecemos en santidad, crecemos en odio al pecado. Amén. Mientras tú y yo estamos creciendo, estamos dejando que el labrador pode, ¿verdad? Pode los pámpanos, nuestras vidas. Tú y yo vamos a crecer en santidad. Y mientras tú y yo crecemos en santidad, crecemos en odio al pecado. Escucha, hermano, Dios odia el pecado, porque el pecado es opuesto a su naturaleza. El salmista describe el odio de Dios en Salmo. Ve ahí en su bosquejo, Salmo, capítulo 5, versículo del 4 al 5, la palabra de Dios dice así. Porque tú, hablando de Dios, porque tú eres un Dios porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19. Escucha lo que Dios dice. Hermano, Dios es santo, amén. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Y como resultado de la santidad de Dios, nuestro Dios santo, santo, santo odia el pecado. Él tiene que odiar al pecado. Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19. 6 cosas aborrece o odia Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies
presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. La Biblia nos enseña que Dios tiene fuertes sentimientos de hostilidad, de indignación y de odio hacia el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios, hermano. El pecado nos separa de nuestro Dios santo, santo, santo. Porque el pecado nos ciega a nosotros de la verdad. Porque el pecado nos esclaviza y eventualmente nos va a destruir. Dios odia el pecado, mi querido hermano, porque el pecado disminuye nuestro amor por Dios. El pecado entristece el Espíritu Santo. El pecado destruye nuestra comunión con Dios. Y el pecado obstaculiza nuestras oraciones. Como dije anteriormente, posiblemente estés pensando, pastor, yo pensaba que la enseñanza del día de hoy era con relación al perdón. Y le digo que sí, si están poniendo atención, están entendiendo, están conectando los puntos. En estos últimos meses, I've been in a hitting slump, espiritualmente hablando. En estos últimos meses, I've been striking out every week. Me he estado ponchando y ponchando y ponchando y ponchando en el sentido espiritual. El promedio mío, espiritualmente hablando, estoy bateando menos de 100. That's the way I've been living últimamente. Y el Señor, una vez más, en su gracia y en su misericordia, me trae a la palabra, trajo a mi papá para que me hablase acerca de ese pasaje bíblico. Y el Señor utilizó a mi papá, a mi pastor, para que abriera mis ojos y entendiera que todo el mundo sufre, pero no todo el mundo se beneficia del sufrimiento. Si tú quieres verdaderamente crecer, necesitas que la espada de la palabra te corte a ti. You need to allow the word of God to prune you, son, so that you will be able to bring forth good fruit. Porque en esa temporada, there was rarely any good fruit. Le doy gracias a Dios. Porque para poder entender y aplicar el perdón correctamente, tú y yo necesitamos volver a las cosas básicas. Yo no puedo perdonar. Pues empieza a estudiar la santidad de Dios. Tú no sabes lo que me hicieron a mí. Tremendo. Pero ponte a estudiar the radical depravity, la depravación total del hombre. Estudia eso para que tú veas. Es que yo no puedo perdonar. Tú no sabes el daño que ellos me hicieron. Pues ponte a estudiar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti entonces. Vuelve a lo básico. En lo básico encontrarás lo que estás buscando. Y por la gracia de Dios lo estoy encontrando. Porque como digo, no es simplemente decir perdón. Anybody can say, I'm sorry. Yo sé que verdaderamente he perdonado. Y esta es la jornada donde estoy en este momento. Y ustedes oren por mí si el Señor me trae, if God brings you or brings me into your mind. Yo sé que verdaderamente he perdonado como el Señor me ha perdonado a mí cuando yo puedo amar a esas personas como el Señor me ama a mí. That's it. Mientras tanto, I'm not there yet. Pero por la gracia de Dios no estoy donde estaba 5 meses atrás. Amén. Si queremos perdonar a otros como hemos sido perdonados, necesitamos entender la santidad de Dios. ¿Por qué? Como hemos dicho ya. Porque a través de la santidad de Dios es que tú y yo vamos a estar profundamente conscientes de nuestros pecados y cuántos pecados tú y yo hemos sido perdonados. En este momento vamos a parar el mensaje. Este es solamente el punto número 1. Pastor, parece que vamos a tener que extendernos otras semanas, ¿verdad? Pero quiero respetar también el tiempo de ustedes y no quiero estar corriendo por el segundo punto, porque el segundo punto
nos habla acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre. Si estamos teniendo dificultad en perdonando o en perdonar a otras personas, te garantizo que esto aquí te va a curar así, bien rápido. Amén. God is good all the time. La semana que viene volvemos a estudiar de lleno esta parte de nuestro mensaje. Oremos. Padre Santo, qué bueno eres, Señor. Gracias por el privilegio, la oportunidad que tú me has dado a mí en esta tarde de poder predicar tu palabra, Señor. By your grace, I'm not consumed, Father. I realize that. You've been so gracious to me. You've been so merciful towards me. And I just want to say thank you, Father. Thank you. Not only do I want to say thank you, pero también quiero decirte, Señor, que tú me ayudes a mí a devolver a otros lo que yo he recibido de ti, Señor. Please help me to put this stuff into practice. You know how much I struggle. Tú sabes cuánto me cuesta a veces, Señor. Yo soy débil, Padre Celestial, y no entiendo, Padre, no entiendo hoy y no creo que nunca entenderé la razón por la cual tú me salvaste, Señor. Pero aquí estoy, Señor, a broken vessel, saved by the grace of God. Haz con mi vida, y no solamente la vida mía, pero haz con nuestras vidas lo que te dé la gana, Señor. Lo único que nos interesa a nosotros es estar seguros de que estamos en Cristo Jesús, Señor. So, haz lo que sea, Padre Celestial, para que nosotros como personas tengamos esa certeza y esa seguridad que te pertenecemos a ti, Señor. Te pido ahora que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Tú ves el clima, cúbrenos, Señor, protégenos, Señor. Y ayúdanos, Padre Celestial, a meditar en estos asuntos. Si hay alguien aquí en el día de hoy que está luchando con el perdón, te pido, Padre Santo, que se dejen ser transformados por tu palabra, que dejen que ese filo que es la palabra de Dios, que penetre el corazón y que haga la obra necesaria para que nosotros podamos ser restaurados, Señor. Te amamos, Señor. Eres bueno, Padre Santo. Jesucristo, te exaltamos a ti y pedimos todas estas cosas en tu dulce y santo nombre. Amén. Que vayan con la paz de Dios, que Dios los bendiga mucho. Nos vemos con la ayuda del Señor el domingo que viene.